Bienvenidos, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a estudiar las propiedades de los logaritmos. Dentro de la propiedad de los logaritmos existen varias, pero en esta ocasión solamente vamos a ver el caso de las propiedades de producto, de cociente y de potenciación o de potencia y de radicación. Esas cuatro propiedades más que nada que se ve con mayor frecuencia en los problemas de operaciones o la operación o que se tenga que sumar o se tenga que eh, resolver algunas operaciones con los logaritmos. Dicho eso, vamos a empezar a ver la primera propiedad, que es la propiedad de los productos, de un producto. Por ejemplo, tenemos que tengo un logaritmo, la primera propiedad que tengo un logaritmo de un producto de m de n, aquí hay un producto y ese producto se transforma en una suma de logaritmos, ¿no? Sería entonces logaritmo de b de m más logaritmo de b de n, de n. Entonces, quiere decir que el logaritmo de un producto es igual a las sumas de los logaritmos de los factores, ¿no? La suma de estos productos se transformaría en una división, ¿no? Propiamente dicho. Es bastante sencillo porque solamente se va a distribuir por signo de más. Esa sería entonces la primera propiedad. La segunda propiedad sería la propiedad de cociente. Por ejemplo, tengo logaritmo de b m sobre n. Aquí hay una fracción que se representa una división, ¿no? Cuando es así, este logaritmo de cociente de dos cantidades es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. O sea, recordemos que el numerador viene siendo el dividendo, perdón, y el denominador divisor. Se convierte en una recta, caso contrario de un producto. Entonces quedaría el logaritmo de b de m menos logaritmo de b de n menos logaritmo de b de n. Esa sería entonces la segunda propiedad. Y la tercera propiedad que tiene que ver con las potencias, donde dice que el logaritmo de una potencia de una cantidad es igual al exponente multiplicado por el logaritmo. O sea, si tengo un logaritmo de b elevado a un exponente, vamos a suponer que es una m elevado a la n, ese n que está allá, que es un exponente, bajaría como base, ¿no? Como base, entonces quedaría n por logaritmo de b de m. O sea que siempre el exponente va a bajar, se bajaría como una base, ¿no? Por la multiplicación como un producto de esos logaritmos de lo que se tiene dentro de paréntesis. Entonces tenemos aquí la tercera propiedad. Y la cuarta propiedad tendríamos que el logaritmo de un radical, o de una radicación. Dice que es igual al logaritmo del radicando dividido por el índice del radical. O sea, si yo tengo un logaritmo de una radicación o radical, por ejemplo, raíz de n de m, o raíz de p de m, o lo que fuera, ¿no? La letra que no interesa, ¿no? Pero dice que es el logaritmo de, de b de m en este caso, entre el índice, en este caso sería n, logaritmo de b de n entre n. O sea, en otra palabra, tenemos la división del logaritmo del radicando, o sea, porque este es el índice del radicando, o la cantidad subradical entre el índice. Bien, entonces vamos a observar algunos ejemplos de estas propiedades. Primero, que es el del producto que se convierte en una suma, del cociente que se convierte en una resta, de una potencia que se convierte en una base por el logaritmo y de los radicales que es el logaritmo del radicando
o de la cantidad subradical entre el índice. Vamos a observar un ejemplo de esta propiedad. Por ejemplo, si yo tengo un logaritmo, vamos a utilizar por aquí otro color, sería el logaritmo de A por B. Un logaritmo de A por B. Aquí tengo un producto, hay una multiplicación, y recordemos que la propiedad me dice que se convierte en una suma. Entonces sería logaritmo de A más el logaritmo de B. Ya es bastante sencillo, ¿no? O sea, cuando hay un producto o propiedades específicas como este, no hay que transformar muchas cantidades. En otras operaciones donde hay bienes operaciones combinadas, pues habría que tener un poquito más de cuidado para ver qué tipo de propiedad podemos aplicar, o dentro de un mismo problema puede haber varias propiedades. Pero en este caso se está aplicando una propiedad específica, o sea, el caso de producto, y se convierte en una suma. Veamos el segundo ejemplo. Tengo el logaritmo de x, y z. Aquí hay un producto y hay tres productos. No importa cuánta cantidad de productos exista, ¿no? De A por B, A por B por C o la cantidad que fuera. Pero siempre tenemos que en la propiedad de los productos se convierte en una suma. Aquí hay tres sumas, entonces quedaría el logaritmo de x más el logaritmo de y, más logaritmo de z. Entonces aquí pues se convirtió en suma de tres logaritmos de un producto. En caso contrario, si a mí me diera una suma, yo tendría que transformarlo en un logaritmo de un producto, ¿no? Tenemos el segundo ejemplo. Veamos el tercer ejemplo, donde tengo un logaritmo de un cociente, un logaritmo de A entre B. Y recordemos que la propiedad del logaritmo de un cociente se transforma en una resta. Sería entonces el logaritmo de A menos logaritmo de B. Logaritmo de B. Es bastante sencillo, ¿no? El numerador menos el denominador. Tenemos entonces el cuarto ejemplo de un logaritmo exponencial. Tendríamos entonces el logaritmo de x a la n. Y en la propiedad de la potencia me dice que este exponente debe bajar como la base por el logaritmo. Sería entonces n por logaritmo de x. Es bastante sencillo transformar esta cantidad. Cuando hay una cantidad o una operación específica de una propiedad. Pero ya cuando existe varias, ¿cómo le diría? Varias propiedades dentro de un mismo problema, habría que analizar. Por ejemplo, tenemos aquí el logaritmo de pareciera que fuera solamente un cociente, nada más. Por ejemplo, tengo logaritmo de x por logaritmo entre y de z, ¿no? Logaritmo de x sobre y de z. Aquí hay un cociente. Pero dentro de ese cociente, abajo, en el denominador hay un producto. O sea, significa que primero yo tengo que transformar al logaritmo de cociente, que sería el logaritmo de x, menos logaritmo de yz. Pero ¿qué ocurre? Que en yz aquí hay un producto. Significa que no he terminado. Aquí se está aplicando dos propiedades, ¿no? Entonces sería logaritmo de x. Aquí un logaritmo de producto se transformaría entonces en una suma logaritmo de y más logaritmo de z. Entonces estamos observando que de un cociente se derivó una resta, pero dentro del denominador hay un producto. Entonces habría que aplicar dos veces dentro del mismo problema dos propiedades, que aplicaba primero de cociente y luego de producto. Bien, veamos entonces el caso del logaritmo de una radical o radicando, ¿no? Logaritmo de x elevado al cubo. Sería entonces, o la raíz cúbica de x, que podríamos llamarle, o sea, este que está aquí, que es el índice 3, raíz cúbica, que pasaría como división. Así, aquí tenemos la definición de la propiedad, ¿no? Es la propiedad de
de una cantidad subradical o cantidad del radicando. Acuérdense o recordemos que la cantidad subradical o radicando es lo mismo. Es lo mismo. El radicando o la cantidad subradical son las que está debajo de la raíz. Entonces sería el logaritmo de x sobre 3. El índice pasa como denominador. Raíz cúbica de x es igual a logaritmo de x entre 3. Entonces veamos otro ejemplo. Es bastante sencillo si nosotros tenemos claro el concepto de las propiedades. Solamente habría que tener cuidado qué es lo que hay que aplicar. Pero si yo tengo, por ejemplo, un logaritmo de CD entre x, aquí a simple vista estoy viendo casos de un logaritmo de un cociente, ¿no? Entonces eso se va a transformar ¿qué? En una resta. Entonces sería logaritmo de CD menos logaritmo de x, se transforma en una resta, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que aquí estamos viendo en el caso anterior donde había dos propiedades dentro del mismo problema. Aquí en la primera hay un producto de CD. Entonces, cuando hay un producto se transforma en una suma. Sería logaritmo de C más logaritmo de D menos logaritmo de X. Dentro de un cociente, aquí en el numerador había un producto. En el caso anterior, en el denominador había un producto. Y cosas como esta puede ocurrir en otras operaciones donde puede haber hasta más de dos propiedades que se puede aplicar dentro de la misma operación. Entonces, tendríamos que tener claro los conceptos de cada una de las propiedades, aprendernos las 4 básicas. Aparte de eso existen otro tipo de propiedades, pero por ahora pues estamos viendo este caso de lo que es el producto, potencia, radicación y cociente. Veamos entonces el último ejemplo. Tenemos aquí un logaritmo de 4 a la quinta. Un logaritmo de 4 a la quinta. Aquí estamos viendo un producto. Hay una multiplicación entre 4 y a la quinta. Pero en el caso de a la quinta es una potencia. Pero primero tenemos que aplicar la propiedad de un producto, ¿no? Que sería el logaritmo de 4, porque se transforma en una suma, porque es un producto. Logaritmo de 4 más el logaritmo de a la quinta. Pero ¿qué ocurre? Que aquí, en la segunda, hay una potencia, un logaritmo de potencia. Entonces, tendríamos que resolver de nuevo esa potencia, otro logaritmo más. Y un logaritmo de potencia me dice que el exponente baja como la base y por el logaritmo de a. Bien, de esta forma hemos visto las 4 propiedades básicas de los logaritmos, hablando de producto, de cociente, potencia, radicación y cociente, ¿no? Basta pues observar cuáles son los ejemplos y tener cuidado cuando se debe combinar más de dos propiedades en un mismo problema. De esta forma hemos culminado con las 4 propiedades de los logaritmos y nos volveremos a ver en la próxima práctica.